Hola, bienvenidos a la segunda parte de anemias. Este video corresponde a anemias normocíticas y anemias macrocíticas. Entonces, para poder comenzar a hablar de anemias normocíticas, remitámonos otra vez al algoritmo. Entonces, las normocíticas nos hace referencia a que tengan un volumen corpuscular que esté completamente normal y acá vamos a entrar a mirar los reticulocitos para poder diferenciarlas en hiperproliferativas e hipoproliferativas. Entonces vamos a comenzar por el primer tipo de anemia normocítica, que es por la anemia por enfermedad crónica. Entonces, en la anemia por enfermedad crónica les dije en el video anterior que tuvieran muy presente en el hierro que hay otra muy parecida a esta. Es la anemia por enfermedad crónica. Entonces, para poder definir este tipo de anemia, tenemos que tener en cuenta que va a ser una anemia que va a tener niveles bajos de hierro circulante, pero vamos a encontrar que los depósitos, es decir, la ferritina, va a estar completamente normal, la transferrina va a estar completamente normal, pero va a tener una PCR alta. Esta anemia pues empezó a pensar ya que muchas personas que presentaban cáncer y enfermedades autoinmunes tendían a tener anemia que no la explicaba una anemia ferropénica. Y esto se genera por esta proteína que vemos acá, que es la epsilina. La epsilina es una proteína que se encarga de controlar el manejo que tiene el hierro en la circulación entérica y a nivel de la circulación sérica. Entonces vamos a ver que la epsilina se encarga de que en los macrófagos, voy a intentar acá dibujar un macrófago, pues son un componente del sistema inmune, ¿no? Los macrófagos pues cogen los eritrocitos que estén ya muy seniles, los degrada y coge el hierro que tenían estos eritrocitos y los almacena. Los lleva al intestino y permanecen almacenados hasta que nuevamente se está generando nuevas líneas de eritrocitos y por medio de ciertas proteínas las vuelven a dar este hierro que prácticamente, como vemos, permanece en una completa recirculación. Nosotros aprovechamos alrededor de el 95% de hierro que ingresa a nuestra dieta. Entonces la psilina no solamente ayuda a generar este almacenamiento, sino que también se ve aumentada en estados proinflamatorios, en donde ciertas citoquinas, como por ejemplo la interleucina 6, aumenta la expresión de la psilina y por ende secuestro del hierro. Esto lo vemos es mejor explicado en esta imagen de acá, en donde vemos que a mayor epsilina vamos a aumentar el almacenamiento del hierro y esto por una inflamación. Pero si tenemos menor epsilina, esto va a hacer que la eritropoyetina aumente, es decir, vamos a generar nuevos precursores celulares. La eritroferrona también es una proteína que actúa a nivel de las unidades formadoras de colon y las estimula, y los macrófagos así van a poder brindarle el hierro que se ha almacenado para poder darle este hierro y que pues se genere una circulación y un ciclo que no permite la pérdida del hierro. Aún así, en los obesos, además de que el tejido adiposo genera citoquinas proinflamatorias que hace que el cuerpo esté constantemente en un estado proinflamatorio, tiene un aumento de la lipocalina. ¿En qué se diferencia la lipocalina de la psilina? Esta no interviene en las vías de señalización como interviene la psilina. Entonces, en síntesis, esta anemia por enfermedad crónica nos va a generar menor eritropoyesis, menor diferenciación de los progenitores y disminuye la vida media de los eritrocitos. Entonces, pues si es el problema es la inflamación, ¿por qué no generamos anticuerpos o medicamentos biológicos que nos puedan antagonizar esa inflamación? Se ha venido, por ejemplo, desarrollando el anticuerpo monoclonal contra la interleucina 6, como el tocilizumab, muy usado en la artritis reumatoide, pero aquí me devuelvo al principio que quiero que tengan en cuenta en todas las anemias. Lo importante no es tratar la anemia, sino tratar la causa. Una vez tratamos la causa, pues vamos a mejorar la sintomatología de la anemia. Entonces, en estos casos, todas las enfermedades crónicas, EPOC, falla cardíaca, enfermedades autoinmunes, las tenemos que tratar dependiendo cada una y así vamos a generar que la anemia disminuya al disminuir la inflamación. Entonces, acá pues es lo mismo que les estoy dando, aún así pues estos fármacos suelen usarse ya cuando definitivamente se encuentra en un punto en donde no se puede mejorar más la condición subyacente del paciente. Y pasemos ahora a la segunda, que es un grupo bastante amplio y del cual voy a dar un brochazo simplemente. Son las anemias hemolíticas. Como vemos, las anemias hemolíticas tenemos una lista bastante extensa que nos puede generar anemias hemolíticas y las podemos diferenciar hereditarias, adquiridas, causas inmunes. Aún así, pues les voy a brindar dos tipos de clasificaciones de las cuales nos vamos a quedar solamente con una, que suele ser la más común que podemos llegar a encontrar.
Entonces la anemia hemolítica autoinmune la vamos a ir según su ubicación en intravascular, es decir, se está generando hemólisis dentro del vaso, o extravascular, por fuera del vaso, o según la etiología. Si es intracorpuscular nos hace referencia a congénita, si es extracorpuscular nos hace referencia a adquirida. Entonces, como les decía, vamos a tener muy en cuenta el conteo de reticulocitos. En caso de que sea hiperproliferativa, vamos a pensar en una hemorragia, y en este caso pues la solución va a ser poder corregir la causa del sangrado, o anemias hemolíticas en donde nosotros generamos ya sea anticuerpos para poder lisar los eritrocitos y generar una anemia. En la parte hiperproliferativa, es decir, no estamos generando reticulocitos, la médula no está respondiendo, hace referencia a patologías de la sangre como las leucemias, anemia plástica, aplasia pura de eritrocitos y otros desórdenes de la médula ósea. Acá, como les decía, pues hay una forma en la que vimos según si es adquirida o si es congénita, que es lo que viene siendo intracorpuscular o extracorpuscular. En cuanto a la anemia hemolítica inmune, como es una patología en donde los eritrocitos se están lisando, tenemos que identificar escenarios de urgencia que debemos descartar cuanto antes. Entre esos encontramos la microangiopatía trombótica, la coagulación intravascular diseminada que se genera por agotamiento de los factores de coagulación por sagrados constantes, incluso causas infecciosas, reacciones transfusionales o aplasia. Entonces también acá tenemos que tener en cuenta por qué a los pacientes que presentan una crisis hipertensiva le tomamos un hemograma, y es porque una anemia severa es un criterio de severidad de la crisis hipertensiva, a la cual pues tenemos primero que actuar manejando la crisis hipertensiva, reduciendo la presión arterial. También tenemos que tener en cuenta las pacientes embarazadas en donde se genera el síndrome HELP, cuyo acrónimo pues hace referencia a hemólisis, que las enzimas del hígado estén elevadas, o a una disminución del conteo plaquetario. Todo esto se genera por una fibrosis generada por un desorden hipertensivo llamado la preeclampsia o la eclampsia, que genera que se fibrosen esa microvasculatura y se generen el significado del acrónimo de todas estas letras. Entonces tenemos también acá, es importante hacer la salvedad que, como ya les he venido diciendo, dividimos la anemia dependiendo de su volumen corpuscular medio en microcítica, normocítica y macrocítica. Aún así, no nos quedemos solamente con esta clasificación, porque hay veces que los pacientes pueden presentarse con una anemia megaloblástica y tener valores que no son de una anemia megaloblástica, o una anemia ferropénica que se está presentando como una anemia normocítica por su cronicidad. Entonces, pues es más que todo guiar el diagnóstico y no fiarse tanto, ya que pues no es una regla de oro que todas deban cumplir ese estándar. Y acá tenemos hallazgos que podemos llegar a encontrar en una anemia hemolítica inmune. Entonces vamos a ver que va a haber una disminución de la hemoglobina, el hematocrito. Vamos a ver que todo el patrón de hemólisis va a estar aumentado, aumento de la lactato deshidrogenasa, aumenta la bilirrubina indirecta, por lo que el paciente podría estar ictérico, y disminuye la aptoglobina. Si es la clave de la interpretación de la anemia hemolítica para saber si es autoinmune o no, es el CUMS. El CUMS nos va a decir si se están desarrollando anticuerpos contra los receptores de los eritrocitos y se están lisando, o si la anemia responde a algo que no sea autoinmune. Entonces, como les decía, la microangiopatía inmune hace referencia a que vamos a tener conteos de plaquetas bajos por una afectación de la microvasculatura, muy parecida al síndrome HELP. Acá pues tenemos que identificarlo. Este algoritmo me pareció bastante interesante, en donde sí sabemos, ya tenemos una sospecha de que tenga microangiopatía trombótica y trombocitopenia. Entonces tenemos que mirar, ¿tiene una condición que esté desencadenando esto? No. Miramos si es la edad, pues obviamente acá nos vamos a concentrar en los adultos. Y si tenemos que tiene falla renal, si es mínima, pensamos en una púrpura trombocitopénica. Si tiene falla y es aguda, vamos a pensar que es algo inducido por una droga, que puede ser inducido por algo infeccioso como la toxina Shiga, que genera el síndrome hemolítico urémico. Si está mediado por complemento, ahí miramos si son anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Si es mediada por el metabolismo, o muy poco probable que sea púrpura. Y si ya conocemos la condición, pues tenemos que abordar la condición. Entonces, si tiene una coagulación intravascular diseminada, reponer. Si tiene preeclampsia, tratar la preeclampsia, que casi siempre pues hacer una patología placentaria lo que necesitamos hacer es desembarazar a la paciente y demás.
También hay un hallazgo muy sugestivo de microangiopatía, que pues suele ser la presencia de esquistocitos en la frotis de sangre periférica, pero pues al ser una urgencia y uno querer interpretar un frotis de sangre periférica podría estar un poco tarde en el abordaje del tratamiento de este tipo de pacientes. Y por último tenemos la aplasia medular. La aplasia medular la definición es no se están generando los precursores que vimos el video pasado de hematopoiesis, entonces va a generar una neutropenia menor a 500, una trombocitopenia severa menor a 20.000 y un bajo conteo de reticulocitos. Representa una emergencia que tenemos que abordar mirando si es primaria o secundaria. Si es primaria puede ser idiopática, es decir, no conocemos la relación que pueda llegar a tener, o por drogas como la clopramida, análogos de la eritropoyetina, la fenitoína, el micofenolato, mofetil, que pues más adelante vamos a hablar de este fármaco, el ácido valproico, el ácido ubina, el trimetopilsulfo. Y en infecciones está muy descrito el parvovirus, el VIH y demás. Entonces hay que tener en cuenta que es un abanico bastante grande lo que nos puede estar generando aplasia y tenemos que actuar prontamente. Acá este algoritmo me pareció bastante interesante ya que una anemia hemolítica no está solo responde a inmune o autoinmune, sino que puede responder, por ejemplo, a una valvulopatía, ya que estos pacientes pueden tener mayor propensión a generar anemias. También entonces acá nos lo divide en cuanto a, tiene un perfil de CUMS negativo, tenemos que mirar si tiene una esferocitosis hereditaria, una deficiencia enzimática, si tiene una talasemia que también nos puede generar anemia normocítica, en donde vamos a utilizar el índice de Menzer, si responde a algo tóxico como una intoxicación por plomo, o si tiene el CUMS positivo, pues la más común que venimos a abordar acá es la anemia hemolítica autoinmune. También esta es de las más comunes, de las segundas diría yo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna y las anormalidades en la forma. Entonces vemos que si son esquistocitos, si son acantocitos, no son sugestivos eh, de ciertas patologías, como por ejemplo un esquistocito es sugestivo de una disfunción valvular. Y por último, tenemos las anemias macrocíticas, que también las tenemos que saber abordar, ya que es una etiología bastante parecida a la que veíamos antes, porque van a ser generadas por déficits en la dieta más que todo. Entonces entramos ya a esta última parte del algoritmo, en donde vamos a diferenciar las megaloblásticas de las no megaloblásticas, que es muy diferente decir megaloblástico a macrocítico. Importante tener eso en cuenta. Entonces, en cuanto a anemia megaloblástica, vamos a tener dos etiologías principales, que es la deficiencia de vitamina B12 o cobalamina, o la deficiencia de ácido fólico o vitamina B9. Entonces, sabemos que la vitamina B12 proviene de las carnes. Es por eso que aquellos pacientes que, pues, pese a que nosotros respetemos a esta conducta, está demostrado que comer poca carne o productos animales me genera déficit de vitamina B12. Entonces aquellas personas veganas pues van a tener mayor propensión a tener una anemia megaloblástica por déficit de B2. Entra la carne, nosotros absorbemos en el estómago esta vitamina B12, la disociamos y en el páncreas, una vez pasa el estómago, pasa por el duodeno y ahí entran las enzimas pancreáticas, generamos unas proteasas y el factor intrínseco que tiene el estómago se une a esta vitamina B12. En la vitamina B12 pues la absorbemos en el ileum y lo llevamos a la circulación. Y acá pues lo tomamos para entrar por endocitosis a todas las células y generar una circulación. En la deficiencia de vitamina B9 o el ácido fólico, que es importante para la síntesis de ADN, tenemos que pues se genera por los productos animales, las leguminosas y depende de sistemas de transporte muchos más especializados. A diferencia de la B12 pues se absorbe en el yeyuno, la B12 se absorbe en el duodeno. Y acá pues tenemos a grandes rasgos cómo se genera la síntesis de estas proteínas y que comparten caminos en común. ¿Para qué les muestro esto? Ya que pues vamos a tener que se va a generar, van a tener correlaciones con los exámenes que vamos a pedir para un diagnóstico clínico de la anemia megaloblástica. Entonces la homocisteína es una proteína que se metionina, se realiza como una metilación para volverse metionina. En esto es una reacción que pues es realizada por la vitamina B9 y la vitamina B2. Mientras que el ácido metilmalónico, que es el MMA, va
se va a unir, va a generar succinil-CoA y es una reacción que solamente produce la vitamina B12. Es por eso que los niveles de ácido metilmalónico solamente nos sirven para diagnosticar B12 y los demás nos sirven para diagnosticar un déficit de vitamina B9. También tenemos que hablar de la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una anemia en la cual se generan anticuerpos con las células parietales que se encargan de absorber vitamina B12. Cuando tenemos pues esta anemia, el paciente va a tener que estar suplementado de por vida, como vamos a ver más adelante, pero también tenemos que buscar otras enfermedades autoinmunes, ya que está asociada a la mutación en un gen que me puede generar artritis reumatoidea, diabetes mellitus tipo 1 y diferentes alteraciones autoinmunes que tenemos que buscar en este tipo de pacientes. En cuanto al frotis de sangre periférica, tenemos que mirar si los neutrófilos son hipersegmentados. Entonces, es esta imagen que vemos acá a la derecha, que es el hallazgo más fiable de la anemia megaloblástica. Los otros, pues, es bastante difícil encontrarlos. Y en el déficit de anemia de vitamina B12, la principal etiología que tenemos que pensar y preguntar muy bien es si la paciente ha tenido alguna cirugía para de reducción de peso. Sabemos que estas cirugías pues intervienen el duodeno, se generan ciertos cortes y demás que hacen que pues la paciente sí absorba menos grasas y pueda perder peso en un poco tiempo, pero también genera anemias y es importante saber cómo suplementarlas y por cuánto tiempo. Aquellas que tengan gastritis, como ya les decía, porque puede generar un ambiente ácido que no favorece a las células parietales, síndromes de mala absorción, resección del ileum o bypass, enfermedad celíaca o insuficiencia pancreática por ese complejo proteasa con la vitamina D que se genera. Una dieta vegana que es bastante común hoy en día, una madre lactante que tenga déficit de vitamina B12, ya que pues por la misma leche se genera traspaso de ciertas proteínas al feto, y fármacos que conocemos muy bien que generan déficit de vitamina B12 como la metformina, la neomicina, el omeprazol por el cambio del estado ácido al estado alcalino del estómago, la cimetidina y a veces se ha escrito que procesos anestésicos con óxido nítrico pueden generar déficit de vitamina B12. El déficit de vitamina B9, entonces tenemos que pensar que el paciente tenga consumo crónico de alcohol, en donde también tendríamos que abordar por la parte psiquiátrica una encefalopatía de Wernicke o un síndrome de Korsakoff, ya que pues es bastante común que estos pacientes estén depletando cada rato tiamina y no puedan generar la energía necesaria y puedan venir con síntomas psiquiátricos que tengamos que abordar. Dieta restrictiva o deficitaria de vitamina B9 o que tengamos productos cocinados de más, como por ejemplo carnes maduradas, carnes ahumadas que generan que el folato pierda sus relaciones naturales y no lo vamos a aprovechar en la dieta. Síndrome intestino corto, nuevamente la cirugía bariátrica, la enfermedad celíaca, fármacos como el metrotexato por el mismo medicamento, el mecanismo de acción que reduce la inhibe la hidrofolato reductasa, tendríamos que suplementar pirodoxina, que pues es una forma ya reducida de la vitamina B9 para ayudar a suplementar a estos pacientes. El trimetopil sulfa, la fenitoína y puede tener requerimientos aumentados en el embarazo, hemólisis crónico o en la dermatitis exfoliante por ese requerimiento de estar cada rato generando células como son las de la piel. Entonces aquí viene el diagnóstico en donde les decía que para B12 vamos a utilizar pues más que todo el ácido metilmalónico y para vitamina B9 nos vamos a fijar que tenga el metilmalónico normal porque no tiene nada que ver con la vitamina B9 y la homocisteína va a estar normal o aumentada en una deficiencia de B9. Como tratamiento, entonces aquellos que tengan déficit de folato los suplementamos 1 miligramo por día por 4 meses hasta que se pueda ver un hemograma sin anemia y en pacientes embarazadas que tengan anemia megaloblástica les suplementamos 4 miligramos. Y para la anemia perniciosa, pues empezamos con un esquema en donde le damos por dosis parenteral 1000 picogramos diarios por una semana, luego lo vamos espaciando por 4 semanas hasta que quede 1000 picogramos mensual de por vida, ya que no va a tener la correcta asimilación de esta vitamina. Y en adultos la dosis típica pues es 1000 microgramos intramuscular, aún así pues no sé si habrán escuchado, es una solución bastante oleosa, así que muchas veces también se puede se puede formular en presentación oral. Entonces, como conclusiones de estas dos partes de anemia, quiero que se lleven que el estudio de la anemia debe ser con el fin de encontrar la etiología. Tratar la anemia solo va a hacer pañitos de agua fría para la enfermedad que tenga el paciente. Si la abordamos correctamente, vamos a hacer que
el paciente sea direccionado rápidamente al tratamiento y tenga un tratamiento oportuno en caso de que necesite, por ejemplo, una transfusión. Y si sabemos interpretar correctamente el hemograma, vamos a ser costo efectivos frente al sistema de salud, vamos a ahorrar la solicitud de muchos más exámenes que puedan ser confusos y poco concluyentes, como lo que mencionábamos de la biopsia de médula ósea. Y la correcta interpretación de un cuadro hemático que nos correlacione con los síntomas nos puede hacer el rápido diagnóstico de enfermedades neoplásicas como el cáncer de colon y así reducir su incidencia en la población que podamos. Entonces, muchas gracias por haber visto este video, espero se puedan suscribir y nos vemos en una próxima. Gracias.